Dale. Bien, entonces, como pueden ver aquí, dice aquí que el elevado sea, o sea, Hashem, santo bendito sea, conoce todos los actos del hombre y no le están ocultos. Bien, déjame brevemente hablar sobre este puntito aquí, que está muy interesante. ¿Quién en este grupo no sabe que Hashem es todopoderoso? ¿Quién no lo sabe? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Todos sabemos que Dios es poderoso y que Dios sabe todo. No es como aquellos que opinan, Dios ha abandonado el mundo. En la época del Rambán habían gente que decían que Dios creó el mundo, pero que Dios había abandonado el mundo. O sea, que Dios había dejado, o sea, Dios creó el mundo, pero lo dejó ahí y no siguió teniendo contacto con el mundo. ¿Tienen la idea? Eso existía, esa creencia, en la época del Rambam, que había gente que decía, bueno, Dios creó el mundo, pero incluso habían filósofos griegos que afirmaban eso, que Hashem, Dios había creado el mundo, pero que Dios no se involucraba en el mundo. O sea, que Dios dejó el mundo ahí a que siga su curso normal, que toda la vida siga, pero Dios no se involucra en el mundo. Entonces, mírenlo ahí, como dice, Dios ha abandonado el mundo. Ezequiel 8:12, sino más bien, como está escrito, grande en consejo y poderoso es Dios, cuyos ojos están puestos sobre todos los caminos del hombre. Y el profeta Jeremías dice, y fue dicho, y vio Dios, bueno, el profeta Ezequiel dice, sino más bien, como está escrito, grande en consejo y poderoso es Dios, cuyos ojos están puestos sobre todos los caminos del hombre, dice Jeremías. Y fue dicho también en Bereshit, y vio Dios que se multiplicó la maldad del hombre sobre la tierra. Bien, y más aún, las quejas de Sodoma y Gomorra pues son inmensas. Todos ellos nos hablan de acerca de este décimo principio. Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense bien, aquí tenemos, Hashem conoce, o sea que Dios conoce todos los actos del hombre. Mírenlo aquí. Conoce todos los actos del hombre. Lo conoce. Y dice, y no les están ocultos. Y aquí dice, grande en consejo y poderoso es Dios, cuyos ojos están sobre todos los caminos del hombre. Y dice, y vio Hashem que la maldad de los hombres se había multiplicado. O sea, de todos los hombres. Bien, entonces, basado en estos textos, el Rambán crea el principio de que Dios conoce todos los pensamientos del hombre. Basado en todo esto, está elaborado el principio número 10 de la fe, el que hemos hablado aquí, basado en eso. Ahora vamos a ver la contraparte de eso, porque ya sabemos que Hashem es todopoderoso y que sabe todo. Ahora, ¿cuál es la contraparte de eso? Bueno, es la siguiente. ¿Podemos nosotros lograr que Dios sea manifiesto
entre nosotros. Una pregunta simple. ¿Se puede lograr eso? ¿Cómo se logra eso? Por ejemplo, en el principio en Bereshit dice, Bereshit bara Elohim. Hashem, el principio creó a Dios. La Torá creó el concepto de Dios. Dios creó el concepto de Dios. El Ein Sof, el infinito, Dios todopoderoso. No le llamemos Dios, por favor. No vamos, olvídense de la palabra Dios antes de la creación del mundo. Olvídense de eso. No hay ningún Dios. Dios no existe. El principio creó a Elohim. O sea, el Ein Sof, el infinito, creó a Dios. En el comienzo de la creación del universo, creó un ente que se llama Dios. Entonces, en base a eso, nosotros podemos analizar que Hashem, o sea, que el infinito creó una parte de él mismo para que el hombre pueda conocerla. Eso es una primera instancia. La segunda instancia es, en la historia bíblica tenemos que Moshe hizo lo que Dios le mandó. Pero ¿cómo fue que se mostró Dios en Egipto? ¿Cómo fue? Hago la pregunta. Porque Moshe hizo que Dios fuera real en Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que los únicos que pueden revelar a Dios en la creación son los seres humanos. O sea, ¿quién más puede hacer eso? ¿De quién se vale Dios para que sean sus manos y sus pies en la tierra? Del hombre. O sea, aquí donde yo estoy y allá donde usted está, el único Dios que hay ahí es usted. ¿Y cómo lo sabemos? Por medio de las acciones. ¿Tiene la idea? Nosotros somos los que vamos a enseñar que Dios es todopoderoso. Porque Él lo es. Ahora falta que el hombre lo demuestre. Por eso dice el Rambán en este principio, Dios es el creador, o sea, Dios conoce todos los pensamientos del hombre. Pero de eso no hay nada que decir, de ese principio no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos. Si yo me pongo a decir aquí que Dios es todopoderoso, que Dios conoce todos los actos del hombre, ¿y quién no sabe eso? Todo el mundo lo sabe. ¿Están entendiendo la idea que yo quiero que nosotros filosofemos un poco sobre esto? Por eso yo comparto la idea de mi hermano Gabriel, porque el hermano Gabriel insiste en que la persona debe de hacer carne lo que cree, lo que vive, lo que piensa. ¿Entiende? No es decirlo por aquí, por el internet, porque por aquí todo el mundo es sagrado. ¿Entiende la idea? Es que cuando la persona uno lo vea, se note con su vida lo que habla con su boca o lo que por lo menos se deja ver en su vida, etcétera. O sea que nosotros somos los únicos que podemos revelar si Dios es todopoderoso. O sea, yo estoy estudiando Torah aquí o yo hago las cosas que Dios me manda, aunque nadie me esté mirando. Entonces, ahí yo estoy diciendo que Dios es todopoderoso. Dios depende de mí. O sea, nosotros como grupo somos los que vamos a construir y a crear a Dios. Así como el principio creó a Elohim, al Eterno. Entonces ahora nosotros debemos de crear a Dios. Porque si nosotros, Dios no llega ni de aquí a la esquina. ¿Verdad que no? Si nosotros no mostramos quién es Hashem, nadie va a conocer a Dios. ¿Entienden la idea? Porque ya el principio está claro. El principio está claro cuando dice que Dios es poderoso en consejo, poderoso es Dios, cuyos ojos están sobre todos los caminos del hombre. O sea,
los únicos que podemos decir dónde está Dios y cómo buscarlo y cómo verlo, nosotros somos los que tenemos la llave. Si, por ejemplo, nosotros influenciamos a los demás para hacer el bien, para ser tolerantes, para de alguna manera ayudar al que necesita. ¿Entiende la idea? Nosotros somos las manos, los pies, los ojos, la boca. La mente, el pensamiento de Dios está en nosotros. A veces el problema no es necesariamente la creencia, sino en la persona. El problema está en la persona. Porque si empezamos a enseñar, si empezamos a hablar de la contraparte de este principio, la contraparte cae sobre el hombre, porque sabemos que Dios es todopoderoso y de eso no hay la menor idea. ¿Entiende? A veces nosotros tenemos que ver a Dios como inválido. A veces tenemos que ver a Dios muerto y tenemos que resucitarlo. A veces Dios está enfermo y tenemos que sanarlo. A veces Dios está loco y tenemos que agarrarlo y ayudarlo para que se le quite la loquera. A veces Dios está perdido y nosotros tenemos que agarrarlo, sacarlo del problema donde está y guiarlo por el buen camino. Dios necesita nuestra ayuda. Sin nosotros, Dios no llega ni de aquí a la esquina. Dios no va para parte sin nosotros. Nosotros debemos querer ayudar a Dios. Debemos de desearlo. A veces nosotros tenemos que decir, por ejemplo, yo quiero creer en Dios. ¿Entiende? Uno debe de desearlo. Y cuando uno lo desea, entonces se hace realidad. La gente común no cree en Dios, ni siquiera en su existencia. Entonces, los únicos que podemos hacer que Dios exista somos nosotros. Sin nosotros, Dios no existe. ¿Entiende? Nosotros tenemos las herramientas en las manos para que Dios exista. Tenemos la Torá ahí que nos dice cómo crear a Dios. Incluso en el principio, en el Génesis, lo tenemos ahí. Bereshit bara Elohim. En el principio se creó el Eterno. Fue creado el Eterno. Dice Julio que cómo se digiere eso. Pero eso es fácil, Julio. Lo que pasa es que a veces nosotros nos dormimos en los laureles y nos olvidamos qué es en realidad lo que debemos hacer. Esto es este principio más bien es un llamado a la conciencia nuestra, un despertar. Por eso hay un corito en el mundo evangélico que dice, una mirada de fe es la que puede salvar a pecador, pero una mirada no solo es una mirada, hay que hacer muchas cosas más allá de una mirada. Una mirada es como el comienzo, pero hay muchísimas cosas más que se pueden hacer, ¿entiendes? Porque la única forma que Dios salva es a través de nosotros. Por eso fue que Gilel dijo, no te apartes de la comunidad. Porque la persona que asiste a la comunidad construye a Dios cada día y hace que Dios sea, que Dios exista y que Dios esté en el lugar. ¿Entiende? Cuando hay varias personas reunidas alabando y bendiciendo el nombre de Hashem, Dios existe en ese lugar. El único lugar donde Dios no está es donde no lo llaman, a donde no lo traen. Yo soy el único que puedo traer a Dios aquí donde yo vivo, porque Él es todopoderoso. O sea, ¿qué quiere decir que Dios es todopoderoso? Que nosotros podemos agarrar a Dios por las manos y traerlo donde yo estoy. Venga para acá a arreglar todo conmigo.
Usted lo agarra y lo lleva al lugar y hace que Dios sea el jefe en ese lugar. ¿Entiende? Esa llave nada más la tenemos nosotros, los que conocemos la Torá, los que conocemos el mandamiento de Dios. ¿Entiende? Pero si a nosotros nos preguntan, si a mí me preguntan, ¿qué es lo que Dios quiere? Yo no sé. Yo no puedo hablar por Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque las exageraciones existen para eliminar ¿cómo se dice esto? Para eliminar las excusas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que ustedes lo conocen muy bien. En el Nuevo Testamento aparece un dicho que dice que Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, arráncate. Y si tu mano te es ocasión de caer, corta. Mucha gente ha creído dentro de la creencia popular que eso es algo físico. Incluso hubo uno de los padres de la iglesia que tenía tanto deseo por mujeres que se cortó el pene. En vez de circuncidarse, se cortó el pene. Porque eso le hacía ocasión de caer. Y como Jesús dijo que te lo corte, entonces el tipo agarró y se lo cortó. Yo creo que fue San Eleuterio que se castró. Pero ese tipo de exageración aparecen dentro de la mentalidad judía es para eliminar las excusas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa sácatelo? Que si uno se lleva del gusto, di que no porque mi mano, no porque mi ojo. No, no, nada de eso es excusa para no servir a Dios. ¿Tiene la idea? Nada de eso es excusa para no servir a Dios. Una ocasión fueron a hacerle una consulta a un rabino sobre un tema de un divorcio, le explicó toda la situación que tuvo la mujer con el hombre, etcétera, y en realidad ella tenía la razón. Y entonces el rabino le dijo, ¿y por qué tú no lo haces? No, porque los hijos. ¿Y sabe lo que le dijo el rabino? Mátalos. ¿Creen ustedes que en verdad lo que el rabino le dijo fue que lo mate? ¿Creen ustedes que fue eso en realidad lo que le dijo? No, lo que le dijo fue, eso no es excusa para tú hacer lo que tienes que hacer. Eso no es excusa. Ese tipo de exageración que aparece no son para tomarlo, eh, 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 ¿cómo se dice esto? Literalmente, sino para eliminar las excusas, eliminar los excesos de cosas que a veces uno eh, pone, ¿entiendes? Entonces, cuando dice el profeta Ezequiel que Hashem es grande en consejo y que sus ojos están sobre todos los actos del ser humano, es sobre los seres humanos que dejan que Dios entre a su vida, a su trabajo, a su familia. Eso es, así de simple. Y vio Dios que toda la maldad del hombre se había multiplicado. Sí, lo vio, pero fue Dios que lo vio. Y Noé lo vio. Noé no quiso que Dios se hiciera real ahí, en ese lugar. Noé no quiso. ¿Por qué lo sabemos? Porque Noé no oró por esa comunidad donde él vivía. Mientras que Moshe, cuando Dios le dijo, voy a destruir al pueblo de Israel. Sí, cuando Dios le dijo, voy a destruir al pueblo de Israel. Moshe agarró y controló a Dios. Le dijo, no, usted no va, señor, acuérdense que esto de controló a Dios, esto es un exceso que yo estoy diciendo, ¿verdad? Para que no lo vayan a tomar literalmente. O sea, Moshe hizo que Dios fuera todopoderoso en el lugar. Él le dio cotorra. ¿Eh? ¿Cómo Le fue? dio cotorra. Exactamente, exactamente. Entonces, la llave para hacer a Dios real en el lugar donde uno vive, donde uno está, es usted mismo. ¿Cómo se profana el nombre de Dios? Facilísimo. Le voy a decir ahora cómo.
si la gente mira a Vladi y mira a Yera y mira a Julio César, wow, ese es un hombre que hay que seguirlo. Entonces, o me mira a mí o a cualquiera de ustedes. Entonces la persona entiende que deben de seguirlo a usted o a mí. Entonces nosotros hacemos cosas que no son dignas de seguir. Entonces el nombre de Hashem se va a profanar porque la gente entiende que hay que seguirlo a usted o a mí. Entonces, al ver cosas que no son dignos de eso, entonces ya ahí se profanó el nombre de Dios. Y ahí eliminamos la mano, los pies. Ahí Dios no es todopoderoso, nada. Porque pues, nosotros no lo dejamos pasar, no lo dejamos entrar al lugar para que Dios sea quien tome los designios de ese lugar. Porque es que está de más estar diciendo que Dios conoce los pensamientos del ser humano, que Dios conoce sus actos. Eso lo sabemos ya. Eso ya lo sabemos. Hay gente que dicen, por ejemplo, que yo no veo gracia en el Antiguo Testamento. ¿Pero cómo que no? Pero si no fuera por gracia, el mundo no existiría ni siquiera. Es más, ¿saben ustedes cuál es el libro que más habla de la gracia de Dios en el Tanaj, en la Biblia hebrea? El libro de Levítico. Ese es el libro que más habla de la gracia de Dios. Así como usted lo ve. El libro de Levítico es el libro que más tiene gracia de todos los libros de la Torá, incluso del Nuevo Testamento entero. Es el libro que más tiene gracia. ¿Por qué? Porque ¿cómo le llama usted o yo al hecho de que un animal muera en el lugar suyo? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo le podríamos llamar a ese acto? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? ¿Eso es qué? ¿Cómo se le llama a eso? El becerro de oro también. Sí, pero ¿cómo se llama eso? Que a usted le tocaba la muerte y usted ofreció un animal en su lugar. ¿Cómo se llama eso? Gracias. No, eso es ley. No, eso es una ley que nadie puede. Señores, eso está diciéndonos a nosotros que si nosotros no hacemos que Dios sea todopoderoso, Dios no lo va a hacer. Porque herramientas para mostrar quién es Dios tenemos de sobra. Otro punto. ¿Quién le dio el animal a usted? ¿Quién se lo dio? El animal que usted va a ofrecer en el templo, en el tabernáculo, ¿quién se lo dio? ¿Usted lo creó? Lo recibimos por gracia. Espérate. La pregunta es, ¿quién le dio ese animal a usted? ¿Quién lo creó? Que fue un regalo. Y entonces, ¿cómo se llama eso? Gracias. ¿Entiende? La cosa hay que verla. ¿Entiende? Este principio 10 que dice el Rambam, este principio 10 que dice que el santo bendito sea, conoce todos los actos del hombre y no le están ocultos, significa que la gracia de Dios está full en todo el mundo. No está oculta. Por eso nosotros decimos cuando hacemos las tefilot, las oraciones, nosotros decimos Baruch atah Hashem Eloheinu Melech Ha-Olam. La palabra Olam en hebreo. Hoy en día se traduce como universo. Pero en el hebreo clásico, antiguo, Olam no es eso. Olam no es mundo, ni es universo. Bueno, la palabra universo es más o menos parecida. Pero verdaderamente la palabra Olam lo que quiere decir es desconocido. Desconocido. Eso es lo que quiere decir. Algo oculto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, Rey del oculto. Nadie sabe dónde está Dios.
el pueblo de Israel, los eruditos judíos, entre comillas, los teólogos judíos, no conocen nada de Dios. Lo único que se conoce de Dios, o lo único que podemos saber de Dios, es cómo obedecerlo. Eso es lo único. Cómo servirle. Cómo yo quiero que me hablen, así yo tengo que hablar. Cómo yo quiero que me traten, así yo tengo que tratar. No le puedo meter una manguera de agua de bombero a una gente en la boca. Porque en mi momento yo aprendí poco a poco. Entonces hay gente que no tienen esa habilidad, esa humildad para enseñarle al otro tranquila y humildemente. Entonces, para esa gente Dios no es todopoderoso. No lo es. Dios no conoce todos los actos del ser humano. En la vida de esa persona no. Dígame, Julio. Yo recuerdo que cuando yo estaba dando física, que me estaba dando la clase era un ateo. Y él decía, la gente habla de Dios, yo no creo en eso, porque ¿con qué podemos demostrar que Dios existe? Entonces yo le dije, bueno, en realidad el problema no es que tú seas ateo, el problema está en mí, que yo tengo que, con mi actitud, demostrarte que el Eterno existe. Entonces, yo corroboro con lo que tú dices, que el Eterno está con nosotros, está dentro de nosotros, y somos nosotros que lo llevamos a nuestra casa, porque si Él está en nosotros, entonces donde quiera que estamos, ahí Él está. Ahí va él. Sí. Exactamente. Nosotros vamos a llevar a Dios al lugar y lo vamos a traer. Se entiende ahí. Dios necesita nuestra ayuda. Sin nosotros Dios no va a llegar a parte. Se lo digo. Sin nosotros Dios no va a llegar a ningún lado. Los únicos que podemos agarrar a Dios y ayudarlo somos nosotros. De lo contrario, Dios no llega a ningún lado. Somos transportistas de Elohim. Moshe fue el que hizo a Dios presente en Egipto. Exactamente. Si no, Dios no se aparece en Egipto. Como él lo hizo, no. Tuvo Moshe que ir. Aquí está Dios. Aquí está Dios. El Creador conoce todas las acciones y pensamientos del hombre, como dijo el rey David. Salmo 33:15 dice, el que moldea los corazones y sabe lo que cada uno hace. Déjame repetirlo de nuevo. El que moldea los corazones y sabe lo que cada uno hace. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios sabe lo que uno hace? No es por defecto. No, es que nosotros con nuestras acciones demostramos que Dios moldea nuestros corazones. Es así, no hay otra forma. Cuando uno hace lo que Hashem quiere, entonces ahí nosotros demostramos que Hashem existe y que es palpable. Esa es la única manera, no hay otra. Este 10º principio de la fe judía afirma que Dios es omnisciente, que todo lo sabe y que conoce nuestros pensamientos y acciones. Sí, Dios va a conocer nuestros pensamientos y acciones siempre y cuando nosotros hagamos lo que Él quiere. De lo contrario, Dios no está ni cerca de nosotros. Esa es la única manera, no hay otra. Su conocimiento es completamente diferente a nuestro conocimiento. Nosotros adquirimos conocimiento. Antes yo ignoraba algo, por ejemplo, ahora lo sé. Mientras que el conocimiento divino no es algo que pueda ser separado de su esencia. Es decir, no se puede concebir que haya algo que Dios no sabía y luego sabe. Por ejemplo, yo me pasé prácticamente el día
estudiando y trabajando. Y pude darme cuenta de muchas cosas que yo no sabía. Pero en Dios no ocurre eso. No existe un conocimiento que Dios no sepa. Por lo tanto, el único conocimiento de nosotros sobre Dios es siempre y cuando dejemos que Dios moldee nuestros corazones, como dice el Salmo 33:15, y que podamos demostrarlo haciéndolo. Ahí es que Dios entra. Ahí es que está la forma todopoderosa de Dios. Depende totalmente de nosotros. Por ejemplo, el burro de Bilán demostró que que hay que tener cuidado con Dios. ¿Entiende? Lo demostró ahí. Moshe demostró que Dios era todopoderoso. Abraham, shalom, mi hermano Néstor, bienvenido. Bien. Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham. Señores, Abraham creía tanto en Dios. O sea, eso es viéndolo desde una perspectiva común y corriente. Pero ¿cómo sabemos que Dios era todopoderoso? No es porque creó el mundo. Eso ya lo sabemos. Es porque Dios, o sea, Abraham dejó que Dios entrara en su vida. Y Abraham dejó mostrar qué tan poderoso era Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios le dice a Abraham, mira, voy a destruir a Sedón, Admorá, Adma, Seboín y Zoar, las 5 ciudades. Sedón, Sodoma, Admorá, Gomorra, Seboín, Zoar y Zoar. Son 5 ciudades. Adma, Seboín, Zoar, Adma, Seboín y Zoar. Bueno, el punto es que Abraham, cuando Dios le dice eso, Abraham dice, no, espera un momento. No puede el juez justo, o sea, dame decirle como dice en hebreo, Hasbe Halila, dijo Abraham, Hasbe Halila. No puede el juez justo juzgar al justo con el impío junto, con el justo con el injusto. De ahí aprenden los cabalistas, no sé cómo, pero de ahí aprenden los cabalistas, que el pensamiento positivo de una sola persona equivale al pecado y al mal pensamiento de 15,000 personas a su alrededor. Porque Abraham casi salva a las 5 ciudades, casi la salva. Con su intercesión, casi la salva. O sea, pueden darse ustedes lo todopoderoso que fue Dios en ese momento. ¿Se dan cuenta? Pero espérese. ¿Quién dejó salir ese poder de Dios a través de él? ¿Quién lo dejó salir? Abraham lo dejó salir. Entonces, a Abraham se le puede aplicar el principio de fe que dice que Dios conoce todos los actos del hombre. Como Abraham entendió y se dejó moldear su corazón, como dice Salmos 33:15. Entonces, lo que hizo Abraham fue mostrar a través de él qué tan poderoso es Dios en ese momento. O sea, Abraham logró algo y en ese momento logró una santificación del nombre de Dios terrible, porque casi salva a 5 naciones, casi salva a toda esa gente. ¿Entiendes? Y fíjate que Dios le dice, voy a destruirlo. Y Abraham no dijo amén. Si viene Dios y me dice a mí, Jonathan, voy a destruir a China, yo vengo y digo amén, porque a Dios hay que decirle amén siempre. Siempre hay que decir amén a todo lo que Dios dice. No. Y Dios le dice a Moshe, voy a destruir el pueblo judío. Y Dios dijo, amén, destrúyelo, esos pecadores sin vergüenza. No, le dijo que no. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sabe lo que hicieron Abraham y Moisés? Mostraron lo misericordioso que es Dios. O sea,
si la única llave, la única forma que tenía Dios para mostrar su misericordia era a través de Abraham y de Moshe en ese momento. Fíjense lo tolerante que era Abraham. Con un grupo de gente malo, gente, señores, no hay palabras para describir la forma en que vivían la gente de Sedón, Admorá, Adma, Seboín y Zoar. No hay forma para describir eso. Si se leen el Midrash Yashar, ustedes se darán cuenta. Llegaba un extraño a la ciudad y venía uno y le robaba una cosa y el otro le robaba otra y el otro le robaba otra y el otro le robaba otra hasta que lo dejaban sin nada. Y cuando el tipo iba a quejarse ante la justicia, ¿saben lo que decían los jueces? Ay, que ese tipo de robo tan pequeño aquí no es pecado, aquí no es malo. Porque iba uno y le robaba una solita cosa, después venía el otro, después venía el otro, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y lo dejaban sin nada. Por eso merecieron la muerte. Por eso mereció destrucción. ¿Entiende la idea? Entonces, Lot pudo haber reflejado la omnipresencia, la grandeza de Dios en el lugar. Sin embargo, no lo hizo. Entonces, a veces hay personas, sin importar el nivel de denominación y de creencia que tengan, que nos comportamos como Lot, que podemos manifestar a Dios en el lugar, pero no lo manifestamos, nos quedamos como Noé. Mira, voy a destruir a esta gente. Ni siquiera oró por ellos. Y hay un midrash que dice que cuando él bajó del arca, dice que cuando vio todo destruido, dijo, Dios eterno, pero ¿y por qué hiciste toda esta destrucción? Y Hashem le dijo, según el midrash, le dijo, pero tú no clamaste, tú no dijiste nada. Tú no pediste por esta gente. ¿Entiende? Porque Hashem está esperando que de alguna manera uno se involucre con él. Pues Dios le dice a Abraham, voy a destruir la ciudad, y él no dijo amén. Digo, no, espérate. Y Dios le dice a Moshe, espérate, voy a destruir a esta gente, voy a hacer una nación de ti. Moshe le dice, aguántate. No. ¿Qué? O sea, ¿en qué mente cabe que venga Dios y le diga a Néstor, voy a hacer tal cosa, y venga Néstor y le diga, no haga eso? Pero espérate, es Dios que lo está diciendo. Sí, pero está diciendo que no. ¿Cómo se maneja esta situación? ¿Cómo manejar eso? Son cosas que hay que analizarlas, que hay que pensarlas y digerirlas. Sin nosotros, Dios no va a llegar a ningún lado. Si nada más nos quedamos mostrando una cara rarita ahí de una creencia estúpida que no tiene sentido. Es como le dije, nosotros somos, Hashem ve todos los actos del hombre. Sí, donde lo dejan entrar, donde dejan que él haga su trabajo. De lo contrario, Dios no se va a mover del lugar. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Él y su conocimiento y su existencia son uno. Este concepto está más allá del entendimiento humano y de lo que las palabras pueden expresar. Fíjense bien, dice, Dios y su conocimiento y su existencia son uno. A veces nosotros, ni nuestro conocimiento, ni nuestra existencia, están uno para un lado y uno para el otro. ¿Por qué? Porque decimos a veces una cosa con la boca y otra con el corazón. Entonces, ahí Dios no se manifiesta. Dios no es todopoderoso. A veces nos enfocamos en discusiones estúpidas en vez de hacer lo que verdaderamente hay que hacer. Como dice el Salmo Dios, el Salmo capítulo 2, Hashem se reirá de ellos. No, hombre. La única forma de mostrar quién es Dios es en base a nuestros actos. Esa es la única forma que vamos a mostrar la omnipresencia y la sabiduría y el poder de Dios. Es a través de actos.
no tanto de fe, sino de actos. Aunque nosotros debemos de saber que la palabra fe en hebreo, emuná, no está, el acto no está separado del pensamiento. Eso ocurre en el mundo pagano, fe y obra. No, no. Emuná es lo mismo, es todo lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, el hombre no puede comprender la naturaleza del conocimiento de Dios. Es decir, cómo Dios sabe lo que estamos pensando o sintiendo, o cómo su conocimiento del futuro no limita nuestra libertad de elección. O sea, ¿cómo nosotros demostramos que somos padres? ¿Cómo se demuestra eso? Haciendo un hijo y dejándolo ahí a que crezca silvestremente, como crecen los árboles del campo, que no son cuidados, o se demuestra por medio del acto de pasar tiempo con los hijos, hablar con ellos, enseñarles cosas. ¿Entiendes? En eso consiste. O sea, ahí, cuando la gente ve a nuestros hijos, va a decir, ah, mira, pero ese hijo de fulano, mira el trato que le da. Entonces, el trato de Dios sobre nosotros sobrepasa de bendición, sobrepasa de bien. Entonces, la única forma en que nosotros le podemos mostrar al faraón quién es Dios es por medio de los actos. El faraón es el mundo. Egipto es el lugar donde vivimos. Entonces, le dice Dios a Moshe, tú serás Dios para el faraón. ¿Qué quiere decir tú serás Dios para el faraón? Que los actos tuyos son lo que van a revelar mi presencia en Egipto. O sea, los actos nuestros son lo que van a revelar la esencia divina en el lugar donde estamos. Por eso es que a veces nos enfrascamos o perdemos el enfoque de verdaderamente a lo que Hashem nos mandó hacer. ¿Entiendes? Y no dejar todo en el nivel conceptual, dejarlo todo en el nivel teórico. No se puede dejar todo en el nivel conceptual. Hay que traerlo o sea, los únicos que podemos hacer que Dios exista somos nosotros. Sin nuestras acciones, Dios no existe. Fíjense lo que dice Isaías 55:8. Mis pensamientos, o sea, los pensamientos de Hashem, no son vuestros pensamientos y mis caminos no son vuestros caminos. ¿Por qué se va primero a la palabra? ¿Por qué habla del pensamiento primero? Porque el pensamiento él elabora palabras y elabora, o sea, y dice por dónde el cuerpo, los caminos van a transitar. ¿Entiende? El Salmo 33:15 dice que Hashem moldea los corazones. ¿Qué es el corazón en la Biblia? La mente. ¿Entiende? El corazón, como dice el libro de Barín, dice, amarás a Adonai tu Elohim con todos tus corazones, no tu corazón. En el hebreo dice corazones, no dice corazón en plural, en singular. Yetzer Hara y Yetzer Hatov. ¿Entiendes? Entonces, el pensamiento divino se muestra en el camino. O sea, si Dios entró dentro nuestro, de nuestro corazón, de nuestra mente, en el camino se va a hacer manifiesto. Entonces, si el camino ocurre de acuerdo al pensamiento, entonces los caminos de Dios van a ser semejantes a los nuestros y el pensamiento de Dios va a ser semejante a los nuestros. De lo contrario, si tenemos dicotomía ahí, entonces los pensamientos de Dios no van a ser los nuestros. Si hay dicotomía en eso, si no hay unidad, si no hay shalom en eso, no ocurre. Por eso es que la existencia, el conocimiento de Dios y su ser es ejat, es uno. Por lo tanto,
el conocimiento de Dios no se tiene. Lo voy a explicar eso. Cuando una gente es sabio, ¿qué es lo que uno dice? ¿Que tiene sabiduría o que es sabio? ¿Cómo se maneja eso? ¿La gente tiene inteligencia o la persona es inteligente? ¿Cómo es? Lo correcto. Brian, la cojo, hablo. Sí, sí, adelante. Lo correcto en el caso de inteligencia, la persona es inteligente, tiene inteligencia. Lo correcto es decir que es inteligente. Porque inteligencia es el atributo, es lo que él tiene. En el caso de sabiduría, sería la persona es sabia. Y la sabiduría, el atributo, pero en realidad él no tiene toda la sabiduría. Tiene parte de la sabiduría, es como una metonimia, nombrar todo por una parte. Perdón, una parte por el todo. Sí, lo que pasa es que ese tipo de virtud se anexa a la esencia, del ser humano. Cuando yo digo la persona es sabio, no se puede decir que es la totalidad, porque la totalidad de la sabiduría es solamente Dios. Pero lo que quiero decir, el único sabio por excelencia absoluto es Dios. ¿Entiendes? Pero esas cosas, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo todavía más práctico. Ustedes sabían que en hebreo no existe el verbo tener. En el hebreo clásico, bíblico, no existe el verbo tener. Lo que, ¿sabe cómo se podría traducir el verbo tener en hebreo? Había para él o había para ella. Así. Algo que había para ti. ¿Entiendes? Pero en español y en inglés eso no es posible. ¿Entiendes? Entonces, este razonamiento va va directo a que la sabiduría que procede de Dios, que se hace parte de nosotros, en algún momento va a salir de Dios y va a salir a través de nosotros. Y quien se va a mostrar a través de eso es Dios, no yo. Por eso cuando dice en el texto de la Torah, Moshe, siervo de Dios, por ejemplo, una cosa simple, esto, Moshe, siervo de Dios. ¿Qué es un siervo? Un esclavo de un patrón. Pero ¿cuál es el punto que existe con el siervo? Que el siervo no tiene voluntad propia. El siervo está limitado a hacer únicamente lo que dice su amo. Entonces Moisés respiraba a Dios, vivía a Dios y todo lo que él era Dios. Por eso dice la Torah, siervo de Dios. Ahora, ¿podemos decir nosotros que somos siervos de Dios en base a ese razonamiento de que uno no tiene voluntad? Se cae el internet. ¿Eh? ¿Cómo? Estamos feos para jugar el número esta semana. No sé si ustedes pueden comprender. El siervo no tiene voluntad propia. Ahora yo le hago la pregunta, ¿usted tiene voluntad propia? Yo tengo voluntad propia. Yo no puedo decir que soy siervo de Dios, porque ese nivel está demasiado profundo. Ese nivel tal vez Moshe lo tenía. Porque a veces uno hace lo que uno quiere y Dios no está de acuerdo. Entonces ahí no somos siervos nada. ¿Entiendes? No somos siervos nada. Ahora, si uno se va a la esencia, el patrón le decía, quédese ahí parado el día entero. ¿Y qué cree usted que iba a hacer el siervo? Se iba a quedar ahí parado el día entero porque el tipo no podía hacer nada que su patrón no le dijera. Eso era Moshe de Dios, siervo de Dios. O sea, prácticamente no hacía la voluntad de él, únicamente la de Hashem. ¿Entiendes? Entonces, llegar a ese nivel no es nada fácil.
Cuando uno analiza los niveles proféticos que existen, Lemor, Nebuá y Ruach HaKodesh, que es el más bajo de todo, la inspiración divina. La persona que está habilitado para recibir Ruach HaKodesh, o sea, la presencia divina, o sea, la inspiración divina, el nivel anterior a ese, en hebreo se llama Anabá, así se llama. Voy a poner por aquí. Eso es para que nos demos cuenta. El primer nivel de profecía es Lemor. Lemor. Así. El segundo es Nebuá. El tercero es Ruach HaKodesh. Por favor, no vayan a pensar en el Espíritu Santo cuando yo pongo esto, por favor. No, es inspiración divina. Entonces, antes de recibir este nivel que está aquí, esto no lo digo yo, por cierto, antes de recibir este nivel, hay una situación que debe de tener, hay una virtud que tiene que debe de tener el hombre para recibir, y es esta, Anabá, que se traduce al español como humildad. Esta persona va a mostrar qué tan poderoso es Hashem en el 10º principio de fe. ¿Por qué? Porque ya esta persona muestra con su actitud quién es Dios. O sea, Hashem se hace manifiesto a través de esa persona. ¿Entienden la idea? Eso se desarrolla por medio del estudio de la Torah. Y tener una intención sumamente pura al estudiar la Torah. Sumamente, óigame, tomar el estudio de la Torah como algo propio, como una comida para el alma. O sea, que cuando una gente dice, yo voy a estudiar Torah para enseñar, ya se quemó. Ya está quemado ahí mismo. Se quemó ahí mismo. No. Repita de nuevo, escúchame. O sea, cuando una gente dice, yo voy a estudiar Torah para enseñar, ya se quemó ahí mismo. Tiene que ser algo intrínseco, propio, puro amor a Dios. Y el resultado de eso es amor al prójimo. Entonces, la persona que desarrolla ese nivel de apegamiento a Hashem va a mostrar lo que dice el principio el 10º principio de la fe judía que estamos hablando aquí. Lamento lo que llegaron un poco tarde, que no han recibido todo el resto pero la clase se está grabando. ¿Entienden? Cuando citamos el pasaje de Isaías que dice, más altos son los pensamientos, más altos son los pensamientos de Hashem que los pensamientos del hombre, y no son vuestros pensamientos, mis pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, está basado en que vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y su pueblo. ¿Y qué pasa? Que Dios quiere revelarse a través del pueblo. El pueblo judío dice en el profeta Isaías, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es mentira. O sea, eso es hipocresía. Isaías corrigió eso. ¿Entiendes? Entonces, porque, o sea, ¿qué sucede con el pensamiento y el camino? El pensamiento es lo que, a donde Dios trabaja con la persona,
y luego el camino es donde se hace manifiesto. Entonces el pueblo se estaba pegando de Dios, tomó los sacrificios como un fin en sí mismo y perdió la esencia del propósito de los sacrificios, sino que fue tomado en sí mismo el acto. Entonces nada de eso es el fin, sino el medio. Todos los actos que hacemos son parte parte del acto del medio, pero el fin siempre será puro amor a Hashem, puro amor a Dios. Por eso es que la persona que desarrolla la anabá, la humildad, dice Rambam en su libro Hilkot Deot, que la persona debe irse al extremo. La persona que es orgulloso debe de irse al extremo a ser humilde. Entonces esa persona estará habilitado para recibir la inspiración divina. ¿Entiende? La persona estará habilitado para recibir eso. Dice, lo que sí entendemos sobre el conocimiento de Dios y lo más relevante para nosotros es que Hashem nos conoce íntimamente, siempre y cuando lo dejemos entrar. Él nos conoce ya. Ahora, ¿conocemos nosotros a Dios? Ahí está el punto. Dejamos nosotros entrar a Dios para que Dios sea todopoderoso en nuestra vida y que se haga manifiesto en los demás, como Abraham, que entendió la magnificencia, la grandeza de Dios y clamó por los demás. O sea, mostró quién es Hashem, mostró quién es Dios. Fue un buen canal. Y eso es tan así que los sabios de Israel dicen que una persona que da tiene un nivel más alto que la persona que recibe en profecía. ¿Sabían ustedes eso? Que los sabios de Israel dicen que la persona que da dadivosa, está en un nivel más alto que el nivel lemor, que el nivel profético. Dicen los sabios que esto es tan así. Si nosotros fuéramos a describir a Hashem, a Dios, en una sola palabra, ¿con qué palabra lo describiríamos? Vamos a ver, ¿cómo usted describiría a Hashem, a Dios, en una sola palabra? ¿Cómo lo describiría? ¿Alguien se anima? Abran los micrófonos, pueden participar. Ahabá. ¿Eh? Ahabá. Dice. Yo diría el inefable. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más? Brian, Misericordioso. Misericordioso, dice Johanín. Brian. Bueno, en realidad Una no sola hay una palabra. Brian, una sola Sí. palabra. Pero déjeme hacer la introducción. No hay una palabra para describir el eterno. No hay una sola palabra, pero vamos a poner una que se aproxime. Pero, ojo, esa aproximación está muy lejos. Dila. Está bien, humildad. Ok, Néstor, adelante, Néstor. Comparto lo mismo que el distinguido, ¿sabe? Hashem, ese Insof, es indescriptible, es imposible describirlo. Sin embargo, para poder darle sentido, nosotros utilizamos lo que es el antropomorfismo y el antropopatismo. Entonces, tendríamos que decir que Dios es todo amor, es toda misericordia, es toda bondad. Si fuéramos a describirlo de la manera sentimental, simplemente, pero no creo que a quien se pueda describir. Es mucho más allá, sí. Bien, yo describiría a Hashem, ¿saben cómo? Como la palabra que dijo Néstor, bondadoso. ¿Por qué? Porque antes de crear el mundo, el universo, Dios existía. Y luego que creó el universo, ¿para qué Hashem creó el mundo? Se preguntan los sabios de la Cábala. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene Dios de crear el mundo? ¿Para qué Dios creó el mundo? Esa pregunta no se puede ni hacer. ¿Por qué? Porque nadie puede influir sobre Dios
para hacer algo. No sé si pueden entender la idea. ¿Quién puede influir sobre Hashem a hacer algo? ¿Quién? ¿Quién o qué? Nadie ni nada ni nadie. O sea, se hace entonces la pregunta, ¿qué hicieron los ángeles para que Dios lo creara? Hago la pregunta. ¿Qué hicieron los ángeles para que Dios lo creara? Vamos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los ángeles para que Dios lo creara? Nada. ¡Ey! ¡Qué respuesta, Dios! ¿Qué hicieron los planetas para que Dios lo creara? ¿Qué hicieron los seres humanos para que Dios lo creara? Todo fue para su deleite, en realidad. Entonces, hay un asunto. Si nadie hizo nada para que Dios lo creara, ¿por qué hay que adorarlos a ellos? Hágase la pregunta. Entonces, Está dura. no, pero vamos a analizarlo. Filosóficamente. No, vamos a analizarlo. ¿Qué hizo el aire para que Dios lo creara? Nada. ¿Qué hizo el tiempo para que Dios lo creara? Nada. ¿Qué hizo la materia para que Dios la creara? Nada. ¿Qué hicieron los ángeles para que Dios lo creara? Nada. ¿Qué hicieron los seres humanos para que Dios lo creara? Nada. ¿Qué hicieron los santos del catolicismo para que Dios lo creara? Nada. Entonces, ¿por qué hay que adorarlos? Si aquí el único que hizo fue él. Entonces, Hashem, dicen los sabios cabalistas, que Hashem creó el mundo. ¿Saben para qué? Para darle. ¿Para darle de qué? De su bendición. Entonces, si nosotros vamos a definir a Hashem en una sola palabra, que no se puede definir, porque ya definirlo en una palabra sería limitarlo, sería bondadoso. Te gané. Dador. Entonces, cuando una persona da, escuche bien esto, cuando una persona da, está por encima de los 3 niveles proféticos. ¿Por qué? Porque la persona que recibe un nivel profético es un canal, pero la persona que da ya no es un canal, se convierte en Dios mismo, porque está imitando a Dios. ¿Entiende la idea? Ya está imitando Sí, a ya Hashem. caí. ¿Entiende? Esto no lo digo yo, no es algo que yo me lo inventé, no. Eso lo dicen los sabios de Israel. Cuidado que hablo lengua. ¿Entiendes? Eso no lo digo yo. Entonces, la gente que da, que ayuda, que es tolerante, que es misericordioso, la gente que hace eso muestra qué tan poderoso es el Eterno, qué tan grande es Dios, qué poderoso, qué maravilloso es Dios. Por eso dije ahorita Una nosotros. pregunta. Ajá, dígame. Una persona dadora, ¿verdad? Tiene analogía con el Eterno. Una persona humilde es una persona que le sirve a la comunidad, le sirve a alguien. Pero dar está como dentro de humilde, ¿no? Más o menos. ¿Y qué lo lleva a usted? O se relaciona. Pero sí, ¿qué lo lleva a usted a dar? ¿Qué lo lleva a usted a dar? ¿Qué lo conduce a usted a dar? Entender que nada de lo que usted tiene es suyo. Se lo dio Dios. Por eso es que la palabra más preciosa que hay en hebreo para la persona que dan, escuche bien esto, la palabra más preciosa que tenemos en hebreo para una persona que da, o el acto de dar en hebreo, es Sedaká. Pero Sedaká viene de Sedek, que es justicia. Entonces, ¿por qué se insiste en el judaísmo, en la enseñanza de la Torá? No se da por amor. No. Le voy a decir en qué consiste este asunto de la Sedaká, que viene de esta palabra de tzedek. Déjenme explicar eso. Escuche bien esto. Hashem, ¿recuerdan cuando yo dije que el libro de Levítico es el libro donde hay más gracia? ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama el acto?
de que usted debía morir y muere un animal en lugar suyo. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Lo que pasa es que en la Biblia, en la Biblia en español ponen misericordia, pero si ponen gracia es más cómodo, es más bonito. ¿Entiende? Entonces, ¿quién le dio el animal para que usted lo ofrezca? Dios también. Entonces, usted no le está dando nada. A Hashem, ¿qué es lo que usted le está dando? Usted no le está dando nada porque todo lo que hay en este mundo, ¿quién lo creó? Dios. Entonces, ¿dónde que la gracia no está? Bien, entonces, ¿por qué se señala la tzedaká como justicia? Justicia. ¿Qué es justicia? Lo justo, lo correcto. Y con esto voy a terminar. Porque ya son las 10:30. Justicia Ajá. es darle a una persona lo que se merece, darle a quien lo que se merece. Sí, lo voy a explicar ahora. Ah. Dice el Teilín, el que da al pobre a Hashem presta. Oye lo que dice, el que da al pobre a Hashem presta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Hashem, el santo bendito sea, el todopoderoso, le dio a usted un trabajo y por medio de ese trabajo le dio dinero y le dio fuerza para conseguir ese dinero. Pero en ese dinero que Dios le dio a usted y a mí, hay una parte de ese dinero que aunque Dios nos lo dio a nosotros, no es nuestro. Hay que repartirlo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que repartirlo. Que cuando usted da un dinero que Dios le dio a usted, que no es suyo, y usted lo reparte. Ah, ok, Brian, ok. Y usted lo reparte, o sea, lo pasa para adelante, lo entrega. Quiere decir que ese dinero, aunque Dios se lo dio a usted, no era suyo. Ese dinero era de ese pobre o de esa persona o de ese necesitado. ¿Entiende? Entonces, en el momento en que usted entrega ese dinero que no es suyo, que Dios se lo dio a usted, pero que no es suyo, entonces ahí está haciendo justicia. ¿Están entendiendo la idea que estoy queriendo decir? Dios me dio 50,000 pesos. Ajá, Dios te dio 50,000 pesos. Pero tú sabías que de ese dinero hay una tzedaká. No voy a poner el monto para, ¿verdad? Para que nadie vaya a malinterpretar mis palabras. No voy a poner el monto. Hay una tzedaká, hay una parte de ese dinero que aunque Dios se lo dio a usted, no es suyo, pero Él se lo dio. Si usted se queda con ese dinero, con esos cuartos, alítese, porque ese dinero no es suyo. Ese dinero es para tzedaká, es para ayudar a otra persona. Y no estoy hablando de diezmo y ofrenda ahora, ¿eh? Bien. Estoy queriendo decir que ese dinero que Dios le dio a usted no es suyo. Usted lo tiene ahí, pero no es suyo. Entonces, cuando usted dice, wow, mira, allí hay una gente enferma, hay que comprar esa receta. Entonces, quiere decir que ese dinero no era suyo. Y en el momento que usted lo repartió, ¿qué usted hizo? Una tzedaká, hizo una justicia. Entregó un dinero que a usted no le pertenecía. No era suyo. Usted lo tenía, pero no era suyo. Entonces Hashem se lo dio para que usted lo administre y se lo entregue al que tiene que entregarse. Ahora, él le va a mostrar en el momento, Hashem le va a mostrar en el momento que usted lo va a entregar. ¿Entiende la idea? Dígame, Brian, adelante. Hay que recalcar algo también al momento de sonarse de acá. Por ejemplo, usted le da a una persona que lo necesita, a un pobre, él lo necesita. Pero si usted se lo da a una persona que no necesita, eso no es de acá ya. No, usted le da a una persona gente más que o no menos necesita. ¿Y qué sentido tiene eso? Darle a una persona que no necesita. Claro, Dele a un es un necesitado. buen dominicano. Es un buen dominicano. Claro, si tú le das a un pobre, el eterno, eso es una deuda con el eterno. Pero si tú le das a un rico, a alguien que tenga, no vamos a decir un rico, usted está esperando algo para atrás, en el buen dominicano. No, lo que pasa es que Bolsito. una cosa es un favor y otra cosa es dinero.
a veces es mejor deber dinero y no deber favores, porque la persona que debe favor nunca, el otro entiende que nunca se le puede pagar ese favor, ¿entiende? Pero el que debe Porque dinero, usted sabe que, ¿verdad? Hay Eh. dominicanos que dan y que quedando y entrando para atrás. sí, sí, pero yo estoy hablando que a veces es mejor deber dinero y no deber favores, ¿entiende? Yo lo digo en ese sentido, porque el favor la gente entiende que nunca le van a pagar ese favor, nunca. Pero el que debe, no, yo le debía 100, usted tenga, ahí lo tiene. Pero todo esto es un llamado a la conciencia, ¿verdad? Nuestra, y saber que la única forma que Dios tiene para hacerse presente y todopoderoso es a través nuestro. Nosotros somos los ojos, los pies, las manos de Dios. Somos nosotros los seres humanos. ¿Entiendes? Nosotros somos los que vamos a mostrar qué tan poderoso es Dios. Como dice este principio 10 del Rambam. Dice Johanín aquí que cuál es la diferencia con el Gesed. Eso es bastante fácil. Cuando una persona da, hace sedaká. Pero el Gesed de Dios, o sea, el amor de Dios, el rajen de Dios, la misericordia, rajen, regel en hebreo. Déjame ver cómo yo lo explico. Por ejemplo, hay una persona que está sufriendo. Yo voy y le doy dinero. Toma, para que te sanes. Eso es sedaká. Ahora, ¿qué es Gesed? Gesed es cuando usted le da a la persona pobre y usted mismo lo agarra y lo lleva al médico y lo atiende. O sea, no es solo Gesed, va más allá de dar. El amor que Dios tiene con nosotros, la misericordia de Dios. Déjenme ver lo que es la misericordia. Le voy a decir lo que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es un vientre materno. Un vientre materno. ¿Qué quiere decir un vientre materno? Que el niño recibe todo gratis ahí adentro del vientre de la madre y todo lo recibe gratis. La comida, el aire, esto, que el otro, el abrigo, todo. Eso es la misericordia de Dios. No es que Dios nos da y se va. No. Dios se sienta a sufrir con nosotros ahí, al lado nuestro. Eso quiere decir misericordia. O sea, yo expliqué eso hace un tiempo atrás, que es misericordia. Viene de dos palabras, miseria de corazón, miseria de corazón. O sea, ¿creen ustedes que Dios tiene miseria en el corazón por nosotros? ¿Creen ustedes que Dios tiene eso? Miseria en el corazón por nosotros. Dios no tiene miseria en el corazón. ¿Entiendes? Es como ver una persona y tú condolerte así por allá, irte y dejarlo solo, irte pensando que esa persona está sufriendo. Dios no tiene ese tipo de amor con nosotros. El amor de Dios es que Dios nos da, nos alimenta y se sienta con nosotros a sentir el mismo dolor que nosotros sentimos. Esa es la forma en que se puede explicar lo que es la palabra que se traduce como misericordia, raje. ¿Entienden? Bien, chicos, hemos terminado el principio 10 de... sí, la sedaká tiene niveles, así mismo. Hay 8 niveles de sedaká, 8. Si me lo recuerdan más adelante, podemos hacer un estudio sobre los 8 niveles de sedaká. Apenas aquí tocamos 1 o 2, pero hay 8 niveles de sedaká. Bien, hemos terminado la clase aquí. Nosotros empezamos a las 9 y pico de la noche, pero, o sea, a las 8:30, pero desafortunadamente la gente entraron muy tarde y se perdieron la última. Ok, si hay algún comentario o pregunta, este es el momento. Julio levantó la mano. Adelante, Julio. Sí, ya